Recuerdo aquella vez en Córdoba cuando acampaba con un amigo cerca de las sierras. La primera noche todo parecía normal, hasta que escuchamos risas. Eran risas suaves, como de niños, pero al mirar alrededor no vimos a nadie. Creímos que era nuestra imaginación, pero la segunda noche el sonido se intensificó más fuerte. Decidimos salir a investigar, pero no encontramos a ningún niño. Sin embargo, notamos que había algo aún más extraño: huellas pequeñas en el suelo alrededor de la carpa, como si algo estuviera observándonos. No dormimos esa noche. Cuando regresamos al pueblo, un viejo nos dijo que tal vez habíamos escuchado a los duendes del monte. Recuerdo claramente esa noche en la que regresaba a mi casa en La Pampa. Tras un largo día en el campo, el sol ya se había ocultado y la luna iluminaba débilmente el camino polvoriento. Vi algo en la distancia, una figura pequeña. Al principio pensé que era un niño, pero cuando me acerqué, algo en su postura me inquietó. Tenía el cuerpo cubierto de tierra, como si hubiera salido directamente del suelo. Lo miré unos segundos, pero el niño no hizo nada. Solo me observó. Y luego, sin decir una sola palabra, giró y comenzó a caminar hacia el bosque. A la mañana siguiente le conté a un vecino lo que había visto y me dijo que no había que acercarse a esas cosas, que era el familiar, un espíritu que invocan los terratenientes para proteger sus tierras. Desde ese día, siempre evité mirar hacia el bosque cuando ya era de noche. Hace un tiempo viajaba por la ruta de Tucumán con otros amigos. A altas horas de la noche, la luna llena iluminaba el camino. Todo parecía tranquilo. Pero al ver una figura al costado de la carretera, pensé que era una mujer pidiendo ayuda. Decidí detenerme. Cuando bajé la ventanilla, vi que tenía el rostro cubierto por un velo blanco. Me ofrecí a ayudarla, pero al girarse lentamente, vi que no tenía rostro. Solo una superficie lisa y pálida donde deberían estar sus ojos y boca, nariz. Sentí un escalofrío tan grande que aceleré sin pensarlo. Al mirar por el retrovisor, la figura ya no estaba. No pude evitar tener la sensación de que algo malo iba a pasar esa noche, así que nos quedamos a media carretera con mis amigos en un motel. Un día me encontraba pescando en el río Paraná, en Entre Ríos, con un par de amigos. Había caído la noche y el río estaba en calma. Recuerdo que uno de ellos empezó a contar una historia sobre el Yaguerete Aba, una criatura mitad hombre, mitad jaguar que aparece cuando menos lo esperas. Pero al siguiente día, cuando volví al río, vi algo que no puedo explicar. Estaba solo cuando una sombra enorme cruzó rápidamente el borde del agua. No tenía forma humana, pero tampoco era un animal. Algo dentro de mí me dijo que me alejara, y no me lo pensé dos veces. No he vuelto a pescar de noche desde entonces. Me llamo Ezequiel, pero en mi pueblo todos me dicen Chelo. No suelo contar esta historia porque muchos creen que es pura superstición, pero les juro que lo que viví en el monte esa noche no lo inventé. Crecí en un pequeño pueblo de Santiago del Estero, rodeado del campo y monte, pero había un lugar al que nos prohibían ir. Un área del monte densa y oscura donde decían que la gente se perdía y no regresaba. Mi abuelo decía que el monte tiene dueño, que no era solo un pedazo de tierra. Era verano, hacía calor y con 3 amigos decidimos hacer una fogata a las afueras del pueblo. Llevamos algunas cervezas y nos sentamos en círculo a charlar. De a poco la noche se fue cerrando sobre nosotros. Las brasas chisporroteaban, lanzando chispas al aire. En algún momento nos quedamos en silencio. No porque no tuviéramos más que decir, sino porque el monte había dejado de hacer ruido. Ni grillos, ni viento, ni siquiera el murmullo de las hojas. Nada. Uno de mis amigos, el Colo,
hizo una broma sobre eso. Dijo que el monte nos estaba escuchando. Entonces nos reímos. Cuando lo escuchamos, no fue un ruido fuerte ni un grito. Era un murmullo bajo, casi como si alguien hablara muy despacio desde algún punto de entre los árboles. El colo se puso de pie y miró hacia la oscuridad. Debe ser el viento, dijo, aunque no había. Otro murmullo más claro llegó entonces. Era una voz. No entendíamos lo que decía, pero estaba ahí, justo más allá de la luz de la fogata. Algo se movía entre los árboles y no lo veíamos con claridad, pero era alto, demasiado alto para ser un animal. Mi otro compañero, Fabián, se puso de pie de golpe y dijo: vámonos. No discutimos, simplemente apagamos el fuego a las apresuradas y empezamos a caminar rápido de regreso al pueblo. Pero a medida que íbamos avanzando nos dimos cuenta de algo extraño. El camino ya no era el mismo. El sendero por el que habíamos llegado ya no estaba. Giramos en todas las direcciones, buscamos algún punto de referencia, pero lo único que había era ese monte. Nos dividimos un poco sin alejarnos demasiado, tratando de encontrar algún sendero, algo que nos indicara por dónde volver. Cuando, ahí, parado entre los árboles, estaba algo mirándonos. Era una figura humanoide, pero demasiado delgada, con extremidades larguísimas y un rostro que no se alcanzaba a distinguir bien. Levantó la mano y corrimos. Nos lanzamos a correr a ciegas sin importar hacia dónde, solo alejándonos de eso. Las ramas nos iban golpeando el rostro, las raíces parecían querer hacernos tropezar. El monte no era un espacio abierto, no era un camino recto por el que podíamos avanzar sin obstáculos. Era un laberinto de árboles retorcidos, arbustos espinosos, raíces ocultas que parecían que iba adelante, pero mis piernas ya me pesaban como si cada paso fuera más difícil que el anterior. El aire olía a tierra húmeda y algo más, algo rancio, como carne podrida. Por acá, gritó Fabián, señalando entre los árboles. Entonces lo vimos. El sendero estaba ahí, frente a nosotros, como si hubiera aparecido de la nada o estuviera ahí siempre, pero no podíamos haberlo visto, aunque solo fueron 20 o 30 minutos. La noche se hacía más profunda. El cielo negro estaba encima de nosotros. Y entonces a lo lejos vimos la primera señal de civilización, las luces del pueblo. No gritamos, no festejamos, solo seguimos caminando con una sensación extraña en el cuerpo. Cuando finalmente llegamos al pueblo, cada uno tomó su camino a casa sin decir mucho. No hacía falta hablar de lo que había ocurrido. Los cuatro sabíamos que en ese monte algo había pasado, pero llegamos sanos y salvos.